Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo mes, estamos en el mes de junio y en este mes de junio vamos a aprender un nuevo tema, los discípulos de Jesús. Así que te pedimos que nos acompañes cada fin de semana y seas parte de la serie bíblica. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos y dale like. Dale like para que así muchos puedan también entrar y poder ver lo que la palabra de Dios nos enseña y podemos aprender cada fin de semana. No te vayas. Hoy vemos qué es un discípulo, qué significa eso, por qué la Biblia habla de eso, quiénes fueron los discípulos. No te vayas, quédate con nosotros. Los discípulos de Jesús. Qué hermoso poder ver que la palabra de Dios nos habla de ese tema y que tiene un significado muy importante. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar la palabra de Dios. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Sí. ¿Sabes? En aquel tiempo Jesús tenía muchos seguidores, pero un grupo pequeño, un grupo específico, era el que se sentaba a escuchar lo que Jesús quería explicarles, lo que Jesús dejó acá en su palabra. Y les enseñaba, y no solamente les enseñaba lo que estaba allí en el texto, sino que les iban con él y hacían lo que él hacía. Ese es un discípulo. Uno que está siguiendo a su maestro, está aprendiendo de su maestro, pero no solo aprende, sino que hace lo que su maestro hace. Yo sé que ustedes están en escuela y todos tienen maestros. Ustedes hacen lo que el maestro les dice. Bueno, igual es en el Señor. Tenemos que seguir a alguien. ¿Y a quién vamos a seguir? A Jesús. Y tenemos que hacer lo que Él hizo. Eso es un discípulo. Alguien que aprende y hace lo que hace su maestro, lo que dice su maestro. Y más adelante vamos a ver cómo podemos o quién puede ser alguien que nos enseña, nuestro maestro. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús eligió a estas personas. Eligió de diferentes formas. Una de las formas fue yendo a los lugares donde ellos estaban, pero en cierto momento Jesús estaba en un espacio y unos discípulos que eran seguidores de Juan vieron a Jesús y se interesaron en lo que Jesús hacía. Así que en Juan 1 del 37 al 51 encontramos un relato de cómo Andrés, Simón, Felipe y Natanael fueron y quisieron estar con Jesús. Fueron a su casa y quisieron estar con él. Y Jesús los tomó y dijo: síganme, hagan lo que yo hago. Así que esta fue una de las formas, pero también Jesús eligió de otras maneras. En el caso, por ejemplo, de Santiago y Juan, Mateo 4, 21, 22 nos dice que estaban ellos pescando junto con Andrés y Simón. Estaban pescando Santiago y Juan y Jesús les dijo: vengan, dejen las redes ahí y síganme. Voy a ser los pescadores de hombres. Y Jesús los llamó ahí. Pero no solamente ellos, también vemos el relato de Mateo. Mateo estaba cobrando los impuestos, era un cobrador de impuestos. Y Jesús le dijo: hey, deja eso ahí, ven y sígueme. Mateo 9, del 9 al 13 nos dice cómo fue que Jesús le dijo que viniera. No vamos a leer cada pasaje porque son bastantes versículos, pero te invito a que tú lo puedas buscar y leer y ver de qué manera Jesús
fue llamando. Pero más adelante, en Lucas 6 del 12 al 16, encontramos que Jesús apartó un tiempo muy importante a orar. Y después de orar, eligió a los demás discípulos, los llamó. Quizás a Andrés, Pedro, Santiago, Juan, que él ya los había elegido, Natanael, estaban cerca. Pero a todos los demás, él mencionó su nombre. Y aquí tenemos a 12 hombres a los cuales Dios eligió para que siguieran y obedecieran lo que él decía. Tenemos a Andrés, Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, Judas Iscariote, quien lo traicionó, y Judas. Estos eran los 12 hombres que estaban allí. Quizás no todos fueron obedientes y vamos a ir estudiándolos en los siguientes fines de semana a ellos, a cada uno de ellos. Pero Dios los eligió para que estuvieran en comunión con Él, para que conocieran la Biblia y para que obedecieran lo que Él decía. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Invirtió tiempo. Jesús dedicaba tiempo para enseñarles y guiarlos. Mateo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 29, encontramos mucha enseñanza allí. Jesús les empieza a enseñar las bienaventuranzas. No solo estaban ellos, había muchas personas más, pero los discípulos escuchaban lo que Jesús decía. Y muchos pasajes más, donde Jesús paraba lo que estaba haciendo y les enseñaba acerca de ese tema, acerca de los pecados, las cosas que eran buenas, las cosas que agradaban a Dios. Él dedicó tiempo para enseñarles. También Jesús sirvió con ellos, no los dejó solos, sino que juntos iban y servían. En Marcos 1, 29 al 31 encontramos un relato allí, cómo Jesús fue con ellos a la casa de uno de ellos, a la casa de Pedro, y sanó, dice la Biblia, a su suegra. Y vemos cómo Jesús tuvo ahí a los discípulos. No les dijo quédense afuera que yo voy a hacer aquí algo importante. No, los llamó y les dijo vengan, vamos a orar por esta mujer, vamos a sanar. Así que servía con ellos, estaba junto con ellos haciendo el ministerio. No solamente en ese momento, en Juan 4, 1 al 2, vemos el momento en que les pregunta a Felipe ahí, le dice, ¿y ahora cómo le vamos a dar de comer a todas estas personas? Y involucra a los discípulos y los pone a servir. Mira, vimos primero Jesús les enseñaba, pero la segunda cosa que Jesús hacía era que servía con ellos. Servía a las demás personas con los discípulos, no los dejaba fuera. Y la tercera cosa que encontramos es que Jesús los dejó a cargo a ellos, dejó a cargo a los discípulos. ¿En qué momento? Mientras estaba Él acá en la tierra, en un momento les dijo, vayan y hagan el ministerio, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan obras milagrosas, vayan a hacerlo. Y después, antes de ascender al cielo, Mateo 28, 16 al 19 nos relata sobre ello. Así que Jesús invirtió tiempo preparándolos, sirviendo con ellos, pero dejándolos solos. Ellos tenían que ir y hacer el trabajo. Ellos tenían que ir y hacer lo que Dios, Jesús, había mandado en su palabra. Mira, ¿qué de ti? ¿Qué de lo que tú has aprendido de la palabra de Dios? ¿Eres un discípulo? ¿Estás dispuesto a escuchar y aprender y hacer lo que Jesús te pide? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Yo quiero ser una discípula de Jesús. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser un discípulo de Jesús? Mira, Jesús nos paraba de lo que estaban haciendo y les decía, ven, sígueme, obedece lo que yo te voy a decir, escúchame. Y tenían que quedarse quietos escuchando lo que Jesús les decía.
Así que la primera cosa de cómo nosotros podemos ser discípulos de Jesús es creyendo en Él, escuchando este mensaje y creyendo en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Pero la segunda cosa es que Jesús invertía tiempo enseñando la palabra. Les hablaba las palabras del Antiguo Testamento, les explicaba las cosas futuras. Busca una persona en tu casa o en la iglesia que te enseñe la Biblia. Cuando tú eres instruido en la Biblia, estás siendo discipulado. Eres un discípulo de Jesús. Si tú en tu casa lees la Biblia con tus padres son tus discipuladores, tus padres son tus maestros. Ellos te enseñan la Biblia. Si no tienes a tus papás que no creen en Jesús, puedes buscar en la iglesia, en tu iglesia, y buscar personas que te enseñen la palabra de Dios. Y vas a ser un discípulo de Jesús. Pero no solo se queda en aprender este libro y tenerlo acá en la cabeza. No, dice que hay que obedecer y hacer lo que Dios manda en su palabra. Yo no puedo nada más quedarme con lo que sé de este libro. Yo tengo que hacer lo que el libro me dice. Así que esta es la parte de acción. Yo tengo que ir y hacer como le pasó a los discípulos. No se podían quedar ahí sentados solo escuchando a Jesús. Tenían que ir y hacer el ministerio que Jesús les mandaba a hacer. Ese es un discípulo de Jesús. El que cree en Jesús y le sigue, el que estudia su palabra y la lee, y el que obedece la palabra de Dios. Y ahí tienes unos nombres. Quizás alguno de esos nombres se te hace conocido. Quizás tú eres ya un discípulo de Jesús porque tú estudias la palabra de Dios, tú la lees, pero quizás no lo estás haciendo. Bueno, te animo a que lo puedas hacer, que puedas hacer aquellas cosas que has aprendido de la Biblia. Si has aprendido que debes de hablar a otros de Jesús, hazlo. Si has aprendido que debes de obedecer a tus padres, hazlo. Si has aprendido que debes de ofrendar, hazlo. Si has aprendido que debes de ayudar a otros, hazlo. Ese es un discípulo. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Hoy te invito a que puedas pensar en ser un discípulo de Jesús, seguir a Jesús. No significa que voy a dejar de hacer lo que mi mamá me dice porque ahora tengo que ir y hacer solo lo que la Biblia dice. Claro que sí, vamos a hacer solo lo que la Biblia dice, con las cosas que mi mamá me pide hacer, con las cosas que en la escuela me piden hacer. Si me piden hacer las tareas, yo las voy a hacer con excelencia porque la Biblia me dice que debo de hacerlas con excelencia. Si mi mamá me dice que debo de lavar los platos, lo voy a hacer con alegría, porque la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para las personas. Ese es un discípulo, aquel que hace la voluntad de Dios. No hace lo que Él quiere, no hace lo que solamente a Él le parece bueno, hace lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a memorizar, porque si memorizamos, recordamos los conceptos que aprendemos en la palabra de Dios. Así que Juan 8:31 lo vamos a estar memorizando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Si bien este versículo está hablándole a los judíos, pero dice una palabra muy importante: a los que habían creído en Él. ¿Tú has creído en Él? Yo he creído en Él. No soy judía, pero he creído en Él. Y este versículo también es para mí. Si permanezco en Él, en sus palabras, y la obedezco, verdaderamente seré una discípula de Jesús. Así que tú debes de obedecer la palabra de Dios. No te pierdas el próximo fin de semana porque vamos a conocer 4 de estos hombres. 12 en total
fueron los discípulos de Jesús. Vamos a ver algunas características buenas y otras malas que ellos tenían. Pero vamos a aprender cómo eran ellos, porque eran igual que tú y que yo. Sí, eran igual. Y ellos hicieron un gran trabajo. Así que los espero la próxima semana para que sean parte de esta serie bíblica. Comparte, mándale el link a tus primos, a tus compañeros de la escuela, mándales el link a tus amigos, vecinitos. Comparte estos videos para que ellos puedan ser también discípulos de Jesús como tú eres un discípulo de Jesús. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo desde mi casa hasta tu casa. Nos vemos.